el dato tiene tanto de preocupante como de auténtico. 1 de cada 3 españoles precisa de la psiquiatría. O dicho de otra manera, para que todos lo entendamos, unos 13 millones de españoles, tanto pertenecientes a grandes urbes como a zonas rurales, andan, o andamos, mejor dicho, locos en mayor o menor grado. Para hablarnos de este viejo tema, aunque nuevo como ciencia moderna en nuestro país, hemos invitado a Estudio Abierto esta noche al doctor don Pedro Enrique Muñoz, director general técnico del INSAM, Instituto de Salud Mental, dependiente de la Diputación de Madrid, en este caso. ¿Es cierto, doctor, que estamos todos tan locos como dicen ustedes? Bueno, a mí no me gustaría ser tan pesimista, pero la realidad está ahí, ¿no? Ciertamente contamos con pocos datos en relación con el número de casos psiquiátricos o de trastornos psiquiátricos que se da en la población española. Pero por los pocos que hay, concretamente de una región española, de Navarra, y extrapolando datos de todo el mundo, vamos, de países semejantes al nuestro, se puede pensar que entre el 25 y el 35% de la población española tiene trastornos psiquiátricos. Bien es cierto que no hay que pensar que ese 30 o 35% necesita, de una manera clara, de una ayuda psicológica, de una ayuda psiquiátrica. Pero sí hay que pensar que por lo menos entre un 10 y un 15% de la población española necesita de una ayuda especializada. Doctor, ¿y cuáles son las causas para haber llegado a este extremo tan terrible? Bueno, las causas son muy diversas. En definitiva, el trastorno psiquiátrico no tiene una única etiología. Intervienen varios factores, factores de tipo biológico, factores de tipo psicológico, factores de tipo social. Yo quisiera quizá insistir más en los de tipo social, que también intervienen este tipo de factores en todo tipo de enfermedad, pero que están muy ligados, en nuestro caso, a una serie de problemas ligados a un crecimiento disarmónico de la propia sociedad española que ha creado unos cambios en el sistema de valores y en el modo de vida que ciertamente es causa de situaciones de estrés como muy evidente, vamos, y por tanto está influyendo de manera muy clara en este aumento de los trastornos psiquiátricos. ¿Qué lugar ocupa España en el ranking, por decirlo así, en el ranking europeo de este tipo de trastornos en la población? Bueno, yo diría que las cifras de casos psiquiátricos dentro de la población española no son muy distintas a las europeas. Ahora bien, es cierto que hay un hecho que importa mucho precisarlo, y es que determinado tipo de trastornos, concretamente los neuróticos, los más leves, las tasas parece, por algunos estudios concretos a los cuales antes me he referido en Navarra, son superiores al resto de Europa. Y esto está en relación no con que la población española esté más sensibilizada a los trastornos neuróticos, sino que ciertamente los servicios asistenciales que existen en el país no dan una respuesta adecuada a este tipo de trastornos. Quiere decir que el que sean las tasas más altas que en Europa en cuanto a trastornos neuróticos está muy en relación con una absoluta insuficiencia en cuanto a medios de ayuda por parte de los servicios sanitarios. Ahí quería yo llegar. ¿Y qué se está haciendo para evitar esta locura colectiva a la que nos abocan el tipo de vida actual? Bueno, ¿qué se está haciendo? Hombre, ciertamente yo creo que hasta ahora la responsabilidad o la competencia de todo este tipo de problemas había sido dejada absolutamente por parte del Ministerio de Sanidad. Eran las diputaciones provinciales las encargadas de tratar este tema. Y concretamente, yo tendría que referir al caso de Madrid, que se ha planteado las cosas de otra manera radicalmente distinta a como en el pasado. En el pasado solamente mantenía un hospital psiquiátrico que más que instrumento curativo era un instrumento asilar de asistencia social para plantearse seriamente el problema de la salud mental de los madrileños. Y entonces ha creado el Instituto de Salud Mental, cuya misión inicial y que se está iniciando es precisamente de hacer una cosa que curiosamente nunca ha existido en este país, que es planificación sanitaria, inicialmente. Y la planificación sanitaria no es otra cosa que estudiar las necesidades de la población y poner los medios, toda una serie de recursos humanos y financieros y tecnológicos al servicio de estas necesidades que surgen de la población. Curiosamente, en cuanto ya no a salud mental, sino en cuanto a otras necesidades sanitarias, en España apenas se conoce y ni existen datos en relación con las necesidades reales de la población. Doctor, ¿existe algún remedio, por decirlo así, casero, para evitar caer en este tipo de locura? No sé, tomarse la vida con más calma, no sé, dedicarse a pensar media hora diaria, algo que evite que todos acabemos... Hombre, ciertamente es difícil dar así una fórmula mágica que pueda ayudar a mejorar la salud mental de la población. Evidentemente, todo lo que puede ser, tratar de vivir con una mayor tranquilidad,
influye, vamos. Aunque en muchos aspectos están condicionados por el medio social. Vamos, por ejemplo, en Madrid, uno de los factores que influye claramente, y esto está demostrado en otros países, concretamente algunos estudios muy claros en Londres, es precisamente el ruido que existe. El ruido es una cosa que no está dependiendo de los propios ciudadanos de Madrid, vamos, sino que está dependiendo de alguna manera de toda la organización de la ciudad. Vamos. Problema del ruido que nunca ha sido considerado de una manera en serio, vamos, como elemento nocivo para la salud mental de los madrileños. ¿Y qué nos cabe a nosotros hacer? ¿Qué hacemos? ¿Simplemente saberlo y ya está? ¿O podemos hacer algo por evitar eso? Hombre, yo creo que indudablemente el hecho de concienciarse creo que es importante, vamos, y de alguna manera yo creo que se trata de poder de alguna forma crear un modo de vida como mucho más sano en cuanto con un sistema de valores que sea mucho más positivo para la propia vida. Es decir, todo un sistema de valores fundamental sobre la competitividad ciertamente es negativo para la salud mental. Vamos. Ahora, el problema es como muy complejo. Ahora, también cabe el que ciertamente hay que presionar de alguna manera para que de alguna forma la sanidad española se haga cargo de este tipo de problemas. Doctor, una última pregunta, quizá demasiado simplona, pero que se la hago a sabiendas de que a muchos puede interesar. Cuando se cuestiona la locura, y utilizamos esta palabra en término muy general, siempre se habla de las prisas de la vida moderna que influyen, los embotellamientos, el ruido que usted acaba de mencionar. Pero, ¿y los elementos climatológicos? El viento, por ejemplo. Dicen que el viento, la tramontana, puede a uno producirle algún tipo de trastorno. ¿Eso es cierto o es una simple leyenda? Bueno, yo, como antes decía, la etiología de las enfermedades mentales es muy amplia y juega multitud de factores, y en ello ciertamente juegan factores climáticos y factores del estado atmosférico y de la carga eléctrica de la atmósfera. Aunque ciertamente esto, más que crear trastornos o problemas psiquiátricos, lo que crea o influye sobre el estado de ánimo, hombre, y que indudablemente afecta mucho más a aquellas personas que están más débiles en su salud mental, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ya lo saben, señores, 1 de cada 3 de todos nosotros precisa ir al psiquiatra. Así es la vida. Hasta luego. Claro. Volvemos